La semana pasada, en Cuba y su historia, hablamos del ataque a Palacio y la toma de Radio Reloj en 1957 para derrocar al régimen de Fulgencio Batista, la muerte de los cubanos que asaltaron a Palacio como Menelao Mora y sus hombres, y José Antonio Echeverría y demás líderes estudiantiles en otras acciones. No eran comunistas, como lo ha querido mostrar el régimen castrista, y esto le despejó el camino a Fidel Castro para traicionar al pueblo e instaurar una dictadura comunista. Pero enseguida los cubanos se rebelaron, y hoy en nuestro segmento Cuba y su historia hablaremos de una de las más conocidas rebeliones del pueblo cubano contra el régimen castrista, el desembarco de la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos un 17 de abril de 1961. Y ahora le damos la bienvenida a Félix Ismael Rodríguez, 5 veces presidente de la Brigada de Asalto 2506, ex agente retirado de la CIA y el hombre que capturó al Che Guevara en Bolivia. Félix, bienvenido al Punto Florida. ¿Cómo estás? Muy bien, y un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, Félix. Félix, el régimen castrista se encargó de enseñar en las escuelas que los hombres, la gente que fue a Girón, que fue a Bahía de Cochinos, eran mercenarios. Eso yo lo recuerdo de pequeño, oírlo una y otra vez. Gracias a Dios mi familia estaba muy clara y nos decía lo que estaba pasando, y luego aquí en el exilio, pues estudiando, aprendimos mucho más. Pero usted, que es veterano de Bahía de Cochinos, dígale a la teleaudiencia y a esas personas que escucharon solamente la historia del régimen castrista, ¿quiénes eran los hombres que desembarcaron allí en Bahía de Cochinos? Mira, el grupo que se reunió, que desembarcó en Bahía de Cochinos, era realmente un corte de la isla de Cuba completa. Nosotros teníamos gente muy pobre, teníamos gente muy rica, teníamos campesinos, teníamos ingenieros, teníamos guagüeros, teníamos de todo. Realmente era un corte de todo, y ahí no habían rangos. Ahí iba de acuerdo por los conocimientos que se le dieron posiciones a las personas, y realmente representaba al pueblo de Cuba en su totalidad. Todos los miembros de la Brigada 2506, blancos, negros, inclusive hubieron algunos de origen asiático, eran parte del pueblo de Cuba, y fuimos con un ideal de liberar nuestra patria del comunismo y más nada. Yo recuerdo un viaje aquí en Cuba Nostalgia, llegó una persona y me vio, estaba conversando conmigo y me dice: pero usted no luce mercenario. Y le pregunté: ¿y cómo luce un mercenario? Porque era lo que le habían dicho en Cuba. Eso es lo que le habían dicho al pueblo de Cuba. ¿Quién concebió el plan y esa operación, y cuándo, lo del desembarco en Bahía de Cochinos? Mira, a principios del año 60, la administración del presidente Eisenhower recibió información, inteligencia de su servicio de inteligencia, de que Cuba estaba pensando colocar cohetes nucleares dentro de la isla. Y entonces el presidente Eisenhower dio la orden al CIA para desestabilizar el gobierno castrista. Nunca fue en aquel momento planeado una invasión. Por eso que se le dio al CIA, si no se lo hubieran dado al Pentágono. Y la idea era de hacer una guerra de guerrilla en el Escambray. Se inició el entrenamiento en Guatemala por un coronel graduado de West Point de origen filipino, Napoleón Valeriano, que usaba el nombre con nosotros de Vallejo. Y la idea era tener 3 grupos, uno que se llamaba los Tines Grises o los Tines Fuerzas Especiales de la Brigada. Íbamos a infiltrarnos en Cuba, a trabajar con la resistencia y mandar gente de las ciudades para el Escambray, que ya tenía un montón de guerrilleros armados allá. Y entonces, después, una vez que eso empezara a crecer, se mandaban varios grupos de acuerdo a las necesidades, que se llamaban los Tines Negros, que eran 25 hombres cada uno, altamente entrenados en armamento, entrenamiento, recepción aérea y marítima, para empezar a incrementar esa guerrilla. Y cuando se pudiese liberar un pequeño territorio, entonces se llegaba el resto de la brigada con un gobierno provisional, una poderosa estación de radio, prometiendo unas elecciones libres e independientes dentro de un periodo de un año. Eso iba a ser reconocido por la Organización de Estados Americanos, y obviamente el resultado, 98% norteamericanos, los otros latinoamericanos, y era el final de Fidel Castro. ¿Qué factores hicieron que los brigadistas, que estaban ganando cuando desembarcaron y llegaron allí, incluso los paracaidistas y demás, que no lograran su cometido? Mira, cuando vino el presidente Kennedy fue que se cambió todo el concepto, y ahí fue donde eventualmente se decidió que era Bahía de Cochinos. Para controlar, nosotros teníamos que controlar el aire para poder ganar, y se habían programado varios bombardeos, el cual el último era con 16 aviones que iban a eliminar al 100% la aviación castrista. Desgraciadamente eso no se llevó a cabo porque el embajador de Estados Unidos, Adlai Stevenson,
se le había dicho que eran aviones que estaban atacando los objetivos en Cuba, que eran aviones de la Fuerza Aérea Castrista que estaban desertando. Cuando ellos logran tumbar uno de los aviones nuestros, y entonces el embajador cubano, Raúl Roa, presenta la fotografía de la nariz del avión nuestro, que tenía 8.50 en la nariz, y los cubanos eran nariz plástica y lo tenían en la sala. Entonces Adlai Stevenson le dice a su administración que si no paran esos bombardeos, él renuncia a las Naciones Unidas. Pararon, no controlamos el aire, y entonces obviamente ellos hundieron el barco que tenía todas las municiones y todo el equipo, combustible y toda la estación de radio para esa operación. Y desgraciadamente los brigadistas pelearon como los leones, tomaron todas las posiciones las primeras 24 horas, extendieron la munición lo más que pudieron, 48 horas, y ya en 72 horas no tenían municiones y no se rindieron, pero tuvieron que tratar de meterse en los pantanos y sobrevivir. Y ese fue el fracaso de Girón. Siempre hemos escuchado que los americanos no dieron la ayuda que habían prometido. Y cuéntanos sobre eso, porque es algo que siempre se habla. Los americanos no llegaron, no se recibió la protección, la ayuda que habían dicho con los aviones. Mire, fue la indecisión de un presidente joven que desgraciadamente nos tocó, como decimos nosotros, bailar con la más fea. Él, desgraciadamente, le recomendaron mal, tenía muy malos asesores. Teníamos enfrente de nosotros lo que se llamaba la Fuerza de Tarea Alfa de la Marina de Estados Unidos, que comprendía el portaaviones Essex, tenía 2 submarinos, tenía 6 destructores y cantidad de lanchones con Marines ready para desembarcar con nosotros. Sin embargo, el presidente nunca dio la autorización. Y nunca dio la autorización de dar el apoyo aéreo a la brigada, que si se lo hubieran dado hubiese sido totalmente diferente. Hubiera podido controlar el aire y hubiera sido totalmente diferente lo que después ocurrió. Hubo un hecho infame y cobarde. Háblanos de los asesinatos de la Rastra cometidos por el régimen castrista. Mira, es muy interesante el saber cuál fue el resultado de esa operación. Nosotros tuvimos, en total nosotros conmemoramos 106 mártires de lo que es la época de Girón, pero no todos murieron en Girón. La mayor parte de esos mártires fueron, unos murieron en entrenamiento en Guatemala, uno sobre todo que fue el número 2506, Carlos Rodríguez Santana, que fue el primero que murió y se utilizó su número para llamarle Brigada Asalto 2506. Murieron, por ejemplo, en la Rastra de la Muerte, famoso, murieron 9 asfixiados porque la cerró el comandante hermano de Camilo Cienfuegos, Manny Cienfuegos, sabiendo que iban a morir, y así lo hizo. Hubieron 10 que murieron en un barco que se llamaba el Celia, que después se lograron montar 22 de ellos en el barco. Ese barco estuvo a la deriva y lo encontraron pegado a Nueva Orleans y ya habían muerto 10 de sed y de hambre. Hubieron 5 que habían sido del 26 de julio que Fidel los ejecutó en paredones de fusilamiento inmediatamente de que desembarcaron. Hubieron 5 de los trenes de infiltración, 4 que fueron fusilados y 1 defendiendo una casa de seguridad. Y realmente esa fue la baja nuestra. Ellos tuvieron en lo que era el área de Girón más de 100 muertos, y después tuvieron, que eso nunca hablan de eso, entre 4 y 5 mil bajas, entre muertos y heridos, lo que se llamó la carretera de la muerte. Ese fue en los B-26 nuestros, 6 de ellos agarraron una columna de 80.000 milicianos que estaba encabezado por la unidad de Almejeira de la policía. Imagínate, cada avión tenía 8 ametralladoras calibre 50 en las narices, tenían cada uno 8 cohetes de 5 pulgadas y llevaban bombas de 500 libras y napalm. El resultado fue fatal para ellos, tuvieron entre 4 y 5 mil bajas que Fidel Castro nunca reconoce. ¿Qué pasó con los brigadistas que cayeron presos? Mira, los brigadistas cayeron presos, hicieron un juicio, fueron condenados a 30 años de prisión. El presidente Kennedy se hizo responsable de esa operación y después buscó los incentivos para pagar lo que pedía Fidel Castro por el rescate de los brigadistas, los cuales se soltaron casi todos en diciembre del año 62. Sin embargo, un compañero nuestro, Ramón Conte, que tenía un problema personal con Fidel Castro, lo dejaron 25 años en prisión. Y también tuvimos la desgracia que los miembros de los TIN Infiltración que cayeron presos, que fueron como 12, cumplieron entre 18 y 20 años de prisión, porque no entraron en el canje, porque decíamos que éramos espías, porque habíamos desembarcado clandestinamente en Cuba, no con las armas en la mano como los que desembarcaron en Girón, y el grupo de nosotros cumplió 18 a 20 años de prisión. Así que si hubiesen triunfado en Valle de Cochinos, la historia hubiese cambiado y no hubiésemos tenido ahí a un dictador como Fidel Castro ni a una revolución comunista y una dictadura. Definitivamente, y no estaríamos hablando nosotros ahora. Muchas gracias a Félix Ismael Rodríguez por haber estado acá con nosotros, 5 veces presidente de la Brigada 2506
ex agente retirado de la CIA, y el hombre que capturó al Che Guevara en Bolivia. Quizás volveremos a hablar sobre ese tema en un futuro, Félix. Que tengas buen día. Un placer y que tengan un buen fin de semana. Gracias, igual.